Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Probablemente recordaréis el vídeo donde hablaba del Dynamic Foveated Rendering en DCS y de que las Barjo Aero lo soportaban y las Quest Pro no. Pues bien, a los pocos días de publicar aquel vídeo, Matt Bukia colgó en GitHub el programa que permite utilizar DFR en DCS con las Quest Pro. Y lo extraordinario del asunto es que funciona igual de bien que con las Barjo. Antes de comenzar, informaros de que tenéis todos los links de los programas que vamos a utilizar en la descripción del vídeo. QuadViews Foveated. La última versión del QuadViews Foveated es la 1.1.0. Esta no solo es compatible con todos los visores del mercado con seguimiento ocular, sino que además soporta OpenXR Toolkit, el OBS Mirror de Java, y encima soluciona el cuelgue de DCS con las Quest Pro si estamos utilizando el turbo y nos quitamos las gafas. Vamos a refrescar la memoria recordando que el Dynamic Foveated Rendering lo que hace es renderizar en tiempo real a mayor resolución donde miran tus ojos y a menos en la periferia, lo que se traduce en una menor carga de trabajo para la GPU y por consiguiente en un mejor rendimiento. Los visores que no soporten el seguimiento ocular, como las G2, las Quest 2, las Pico 4, etc., también podrán beneficiarse del programa, pero la zona con mayor resolución no se moverá con nuestros ojos, sino que permanecerá fija en el centro de la imagen. Todo el proceso de instalación y uso está muy bien explicado en la wiki de Matt Bukia, por lo que recomiendo su lectura antes de empezar a trastear con el programa. De todas formas, y para facilitar las cosas, voy a intentar resumirlo en este vídeo y mostrar cómo tengo yo configurado DCS, las opciones de Oculus y el OpenXR Toolkit. Para empezar, debemos crear una cuenta de desarrollador de Oculus, ya que las opciones de seguimiento ocular de las Quest Pro están ocultas por defecto. Para ello, accedemos a la dirección que se muestra en pantalla y seguimos los pasos. Una vez tengamos la cuenta de desarrollador creada, abrimos la aplicación de Oculus y la configuramos como veis aquí. Después abrimos la aplicación MetaQuest del teléfono y seguimos los pasos que se muestran en pantalla para activar el modo de desarrollador. Dentro del Oculus Home de las gafas activamos y calibramos el seguimiento ocular. Una vez configuradas las gafas, vamos con los programas. En primer lugar, debemos instalar el OpenXR Toolkit y después el QuadView Foveated, en este orden. En la descripción del vídeo están los enlaces a las últimas versiones de los programas. Terminada la instalación, los programas ya están listos para funcionar sin tocar nada más. Si queréis cambiar alguna de las opciones, os invito a leer la wiki, donde podéis profundizar en el tema. Oculus Tray Tool. El programa que utilizo para configurar las Quest Pro es el Oculus Tray Tool. Cualquier cosa que cambiéis hay que hacerlo fuera del juego para que tenga efecto al arrancar DCS. Vamos a repasar las opciones más importantes. Pestaña Game Settings. Lo que cambiemos en esta pestaña tendrá efecto inmediato y no habrá que reiniciar la sesión de VR. Supersampling es un multiplicador que afecta directamente a la resolución nativa de las gafas. En mi caso lo he ajustado a 1.6, lo que resulta en una resolución de 3500 x 3500 aproximadamente, que son unos 12 megapíxeles por cada ojo. ASW es la reproyección, yo la dejo en auto. FOV Multiplier. Las gafas VR renderizan más imagen de la que se muestra en la pantalla. Ajustando estos valores hacemos que las gafas no rendericen aquello que queda fuera del marco de los monitores, lo que nos permite ganar rendimiento extra. Los valores pueden variar dependiendo de cada persona, pero ajustándolos entre 0.85 y 0.90 suele funcionar bien. La forma de ajustarlo es que no veamos ningún borde negro en los límites de la imagen. Aquí podéis ver el ahorro en renderizado traducido en megapíxeles cuando utilizamos el QuadView Foveated y cuando además de eso ajustamos el FOV Multiplier a .85. Como veis en el diagrama de barras, pasamos de renderizar 12 megapíxeles por ojo a tan solo 6 cuando lo activamos. Si además de eso ajustamos el FOV Multiplier a .85, tendremos que renderizar tan solo 4 megapíxeles por ojo. Pestaña QuestLink. Si cambiamos algo en la pestaña QuestLink, debemos pulsar en Save and Restart Service, excepto si cambiamos la opción Sharpening, que solo debemos pulsar en Save.
Estos valores son los que me funcionan bien a mí, pero cada equipo es un mundo. Si veis artefactos o tenéis cortes de sonido, aconsejo que probéis a poner otros valores como 3600 de encode resolution o 600 de encode bitrate. Si os fijáis, he deshabilitado el sharpening, pues se obtiene un mejor resultado jugando con el cache en el OpenXR Toolkit que veremos próximamente. Oculus Debug Tool. Si lo preferís, todos estos valores también se pueden cambiar a través del Oculus Debug Tool que se encuentra dentro de archivos de programa, Oculus Support, Oculus Diagnostics. Recomiendo crear un acceso directo en el escritorio para asegurarnos que los valores seleccionados en el Oculus Tray Tool se han aplicado correctamente en el Oculus Debug Tool. Con todo esto ya configurado, conectamos las Quest Pro por USB al PC y activamos el Quest Link en el Oculus Home. Al acceder a nuestro escritorio, lo primero que debemos hacer es ejecutar Oculus Tray Tool y dejarlo abierto o minimizado durante toda la sesión VR para que los valores de configuración que hemos establecido se apliquen. OpenXR Toolkit. Arrancamos DCS y dejamos que cargue. Activamos la ventana de OpenXR Toolkit con la combinación de teclas que hayamos establecido y en mi caso activo el cache al 100%, lo que enfoca la imagen de forma notable produciendo menos dientes de sierra que el enfoque de Oculus. Se pueden combinar los dos, pero bajo mi punto de vista es excesivo y veréis más texturas brillantes y dientes de sierra. El Turbo Mode hace que la reproducción funcione mucho más suave en multithreading, pero como está activado por defecto desde el Quad Views Foveated, aquí la dejo desactivada. Otra cosa que me gusta bajar un poco es la saturación de la imagen en la pestaña Apariencia. Esto le da un aspecto más realista a la imagen. Todas estas opciones se mantendrán cuando volvamos a arrancar DCS, por lo que no tendremos que volver a activarlas en próximas sesiones. Opciones de DCS. En las opciones de DCS es recomendable desactivar la opción Lens Effect en la pestaña Sistema y Bloom Effect en la pestaña VR, pues producen efectos raros en la imagen. Otro efecto no deseable se produce al utilizar las gafas de visión nocturna, pero se puede corregir en parte aplicando el mod NVG de Taka. Bueno, y ya para terminar, pues nada, tened en cuenta que todos estos ajustes que hemos visto son los que me funcionan bien a mí y en mi equipo. Yo tengo un Ryzen 5800 X3D con una 4090 y 64 GB de RAM. Así que vosotros pues tendréis que ajustarlo a vuestro gusto para tratar de que los frames por segundo no bajen de 36 si tenéis activada la reproducción y de 72 si no la tenéis activada. Así que bueno, pues nada, por mi parte nada más, espero que os sirva el vídeo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.